Buenas noches, audiencia del Candelabro Antiguo. Estamos aquí reunidos en este espacio para contar sus historias. Hace tiempo, en el año aproximadamente de 1990, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en una escuela, sucedió que no sé si tú te acuerdas, que en esos tiempos las escuelas se podían quedar a dormir ahí el personal. A mí me llegó a tocar ver al conserje tener su cuartito. Sí, de hecho en esta escuela era conserje y maestros en algunas ocasiones. En esta ocasión fue que una maestra que venía de fuera, le dijeron que se podía quedar en la escuela, ¿verdad? La escuela contaba con cuartos en el segundo piso y se podía quedar sin ningún problema. Entonces pues ella accedió a quedarse en la escuela. Sin embargo, en una noche entraron a querer robar la escuela. Al darse cuenta que en el segundo piso se encontraba alguien, suben a querer robar en la parte de arriba y encuentran a la maestra en la escuela, en el baño, perdón, en el lugar del área de donde se bañan, ¿verdad? La maestra al verlo, ¿verdad? Se impacta y la reacción de ellos fue apuñalarla, ¿verdad? Ok. Prácticamente la maestra pues la mataron en esa noche. En los baños. O sea, exactamente en los baños, en el área de la regadera. Y ni cómo defenderse, vaya. Fíjate que estaba sola, en esa ocasión sí estaba sola, sí, y ellos entraron a robar. Al momento de verla, la asesinan, ¿no? Cuando al día siguiente que se da la noticia, al momento de que empiezan a limpiar pues los rastros de sangre que quedó de la maestra, mencionaban que se ve nota o se ve como si ella hubiera intentado forcejear con la persona que pues le quitó la vida, ¿no? Okay. Entonces, para que no hubiera tanto detalle en cuestión de los niños, ¿no? Era una escuela. De hecho, esa escuela aún existe, ¿no? Trataron de borrar todas las huellas. Mandaban pintar todo y decían que para el día siguiente volvían a aparecer las huellas. Entonces, al momento de que sucede esto, vuelven a pintar otra vez el baño. Vuelven a intentar pintar en el área y para su sorpresa vuelven a encontrar las huellas de la maestra en la pared, ¿no? Ya como última opción, optan por mejor cerrar el baño, clausurar completamente el baño. Lo clausuran completamente el baño y lo cierran con candados y optan por mejor ya dejarlo así. Es fecha que la escuela aún está vigente, ¿no? La escuela aún se encuentra dando clases y todavía son de las que yo he visto muy pocas en la actualidad que se sigue quedando gente a dormir en las habitaciones que aún existen en la parte de arriba de la escuela. Fíjate que hace tiempo, alrededor del año 2005, en una colonia cerca del centro de Guadalupe, no quiero decir exactamente qué colonia, yo vivía por ahí. Cuando yo estaba niño, alrededor de aproximadamente 13 años, ya adolescente, sucedía mucho que varias personas de mi familia mencionaban en ese momento que ellos veían fantasmas, ¿no? Ellos decían que veían cosas pasar, que sentían, y yo de niño, sin saber, yo decía que yo también quería que me sucediera algo similar, ¿verdad? Quería saber qué se sentía ver un fantasma o el simple hecho de sentirlo.
Que es la peor equivocación que puedes hacer. Fue la peor equivocación. Cuando en esa casa estábamos solos, de niños, recuerdo que mi tía nos llevaba a la escuela. Éramos varios primos, entre ellos pues los hijos de mi tía, ¿verdad? Como en ese entonces vivíamos 2 familias en esa casa, era una casa grande. Yo recuerdo muy bien que esa vez mi tía nos iba a llevar a la escuela. Entonces recuerdo que yo desperté en el cuarto porque se escuchaban muchos ruidos en la cocina. Se escuchaban como que movían las vasijas, ¿no? Los trastes, como si los estuvieran lavando, acomodando. Sí. Yo me acuerdo que desperté, traía una sábana blanca y yo me quedé viendo hacia el techo, viendo hacia la nada, yo creyendo que en la cocina se encontraba mi tía. Mi pensar era que iba a llevar el lonche a los niños a la escuela. ¿A tus primos? ¿A tus primos? Sí, porque yo había faltado ese día a la escuela. Entonces mi pensar era que mi tía estaba en la cocina lavando los trastes, preparando el lonche para mis primos. Sí. Entonces, cuando empiezo a escuchar que se empiezan a caer las vasijas, Ajá. me doy cuenta que ya no es mi tía, ¿verdad? Porque ya fue muy constante, ¿verdad? Era mucho el ruido que hacía. No era 1 o 2, eran muchos. Sí, ya se escuchaba mucho ruido. Entre ellos, tío, los trastes caer, se escuchaba que se quebraban. Entonces, yo en mi pensar es que ya no es mi tía. Pero yo pensaba como si alguien se hubiera metido a la casa. Ok. Entre el temor que yo tenía, lo único que se me ocurrió fue taparme pues prácticamente hasta arriba, ¿verdad? Eras un niño. Cualquier niño creo que hubiera hecho. Sí. Me tapo hasta arriba, me quedo completamente paralizado. Me acuerdo que me quedo hasta como en posición de una momia, ¿verdad? Me quedo completamente paralizado. Y es de esas veces que te empieza a dar mucha comezón, ¿verdad? En todo el cuerpo. Sí. Y no se quiere ni mover. Pasan, a lo mejor fueron minutos y se deja de escuchar los ruidos de los vasijas en la cocina. Como el cuarto en el que yo me encontraba no tenía puertas, yo recuerdo que se escucha que caminan desde el cuarto, de la cocina, perdón, empiezan a caminar hacia el cuarto donde yo me encontraba. Yo escuchaba claramente los pasos, ¿verdad? Yo escuchaba los pasos como alguien se acercaba al cuarto. De pronto ya no se escuchan los pasos y yo pues paralizado, ¿verdad? Del miedo que tenía. No sabía, no me podía ni mover, no sabía qué hacer. Cuando de pronto vuelvo a escuchar los pasos, ¿no? Vuelvo a escuchar Cerca, me imagino. caminando hacia donde yo me encontraba. Ok. Entonces siento como alguien se para al lado mío, al lado de la cama, alguien se para. Es una fea presencia. Se sentía que alguien estaba ahí. Entonces, como yo estaba en la orilla de la cama, siento como se empieza a sumir la cama y yo me voy de lado, como si alguien se hubiera sentado, ¿no? Sí. En ese momento, tío, no sabía qué hacer, pues un niño, no. Yo tenía mucho miedo. Entonces mi pensar fue que a la cuenta de 3, ese fue mi pensar, a la cuenta de 3, en mi mente, pues me voy a destapar y voy a correr hacia afuera, ¿va? Entonces, que entre el miedo empecé a contar en mi mente, 1, 2, 3. Al llegar al 3 me destapo y me paro corriendo de la cama. No veo absolutamente a nadie. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al llegar a la puerta principal estaba con llave. A la madre. No había manera de salir de la casa. Entonces lo único que se me ocurrió en ese momento, yo me acuerdo que mi bisabuela tenía un estéreo en el primer cuarto. Entonces lo primero que se me ocurrió fue prender el estéreo y subirle todo volumen, a todo volumen que tenía lo subí. Yo pensando que de esa manera pues me podía a lo mejor tranquilizar o ya no escuchar por lo menos los pasos o los ruidos de la cocina.
Entonces me subo a una cama que había ahí. Y yo me acuerdo que mi bisabuela tenía como una tipo cadena, Ajá. porque en ese tiempo pues sí habían muchos robos, ¿no? Todo eso en las casas. Entonces mi bisabuela pues tenía una cadena ahí cerca por si en caso de que alguien se metiera, pues le iba a usar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces yo agarré esa cadena, ¿verdad? Y me quedé arriba de la cama con el estéreo a todo volumen. Yo creo que habrán pasado algunos 5 minutos, ¿verdad? Pero para mí fue mucho tiempo, fue Una eterno. eternidad, sí, sí, sí. Cuando escucho que abren la puerta principal y veo que entra mi tía. Entra mi tía y me ve pues todo pues todo asustado, ¿va? Todo blanco del miedo. Y me pregunta qué fue lo que sucedió, ¿va? ¿Qué pasó? Entonces le empiezo a explicar, ¿va? ¿Sabe qué? Empecé a escuchar ruidos en la cocina. Yo pensé que era usted, pero cuando escucho que se empiezan a caer los trastes, que se empiezan a quebrar, pues me doy cuenta que no es usted, ¿va? Y me doy cuenta que estoy solo en la casa. Le empiezo a platicar esto de nuevo y me dice, a ver, vamos, acompáñame a la cocina, ¿va? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Llegamos a la cocina y para nuestra sorpresa no había nada quebrado. Todo estaba intacto como lo habían dejado antes de irse al lunch, ¿va? Entonces me dice, es que aquí no hay nada, ¿va? O sea, no se quebró nada, no hay nada quebrado, ni nada movido de cómo se quedó las cosas, ¿va? Y digo, pero es que yo lo escuché, o sea, yo lo escuché y sentí los pasos, ¿va? Créeme que fue la última vez que me quedé solo en esa casa. Y me imagino que la última vez que pediste ver algo. A partir de ahí hubieron sucesos continuos. Esa casa ya tenía algún antecedente de que se aparecían cosas, ¿verdad? Son casas, realmente son casas muy antiguas. Y sí había antecedentes de que en esas casas se veían muchas cosas, se sentían, se aparecían. Pero yo no lo creía hasta que me tocó verlo. Lo pedí equivocadamente. Y cuando me tocó verlo, sentirlo más bien, eh, pedía mejor ya no volverlo a ver, ¿no? Te digo, a partir de ahí ocurrieron varios hechos, ¿no? No nomás sucedió eso, sucedieron varias cosas. Y también créeme que a partir de ahí jamás me volví a quedar solo ni en esa casa ni en ninguna otra. Dormir solo tampoco, ¿va? Yo tengo un hermano mayor, y siempre tenía que dormir con él, ¿va? O por lo menos que él estuviera en el cuarto, ¿va? Si no, de otra manera no lograba concebir el sueño, porque me quedé muy espantado con lo que me sucedió. ¿Cómo no, verdad? O sea, es una experiencia muy fea. A mí lo que me pasó hace 4 o 5 años, yo saqué mi propia casa, hice unas vueltas, regresé y me acuerdo mucho que esa vez me fui a dormir. Estaba en mi cama dando vueltas y como dicen, se me subió el muerto. No podía moverme. Me acuerdo mucho que yo estaba dormido dándole la espalda a la puerta. Yo desde niño siempre he sido muy miedoso, entonces le puse seguro a la puerta. Siempre me duermo con los seguros en la puerta, siempre, no importa quién esté, qué pase, siempre le pongo seguro a la puerta. Entonces en eso que se me subió el muerto, escucho que empiezan a forcejear la puerta. Y era muy insistente. Y yo pensando en cuestión de que, verga, va, ¿quién es? Vivo solo. Entonces en eso, azota la puerta topa la pared. Sí. Y volteo. Entonces me levanto de la cama, me siento y veo una silueta de una mujer enfrente de mí. Y me dice, no te preocupes, ya estoy aquí. Y me abraza. Entonces yo en un acto, pues no sentí miedo. Dicen que cuando te pasa eso, se te aparece algo. Ya sea que veas lo que sea, si no te da miedo no es malo. Eso es lo que todos me han dicho. Entonces, cuando me dijo eso, me abraza y yo le correspondo el abrazo.
donde la abrazo, tengo los ojos cerrados y los abro y despierto. Y para mi sorpresa, estaba sentado en mi cama. Y me quedo así que, verga, ¿qué fue? Entonces volteo para atrás y veo la puerta y está cerrada, como yo la dejé. Sí. Entonces voy, la abro y bajo corriendo, ¿va? Porque, digo, se sintió muy real. Y esa vez sí me asusté mucho. Dije, chale, ¿va? O sea, me han pasado muchas cosas, pero esa en particular sí me dejó en shock, vaya. Porque me levanté sentado como había soñado cuando abracé a la sombra. Bueno, racita, esto es todo por esta noche. No se olviden de mandar sus historias al correo que aparece en pantalla. Comenten qué tal les pareció estas historias. Esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente noche.